Hola y bienvenido de nuevo a esta serie de tutoriales de programación en Unity patrocinada por New Line Games. Ya estamos en el sexto tutorial en el cual vamos a importar nuestros sprites dentro de nuestro juego y a empezar a crear nuestro mundo. Como podemos ver, tengo una carpeta llamada sprites, son los que vamos a estar utilizando en este tutorial, y para todos los que no sepáis lo que son sprites, básicamente son las imágenes que vamos a estar utilizando dentro de nuestro juego. Lógicamente, esto solo funciona en dos dimensiones, ya que para juegos en tres dimensiones se utilizan programas específicos con los que podemos crear modelos en 3D. Muy bien, vamos a pasar a nuestra ventana principal de Unity, así lo dejamos en el tutorial anterior. Tenemos nuestra cápsula y al iniciar el programa nuestra cápsula empieza a rotar. Antes de empezar me gustaría comentar una última cosa, y es que los sprites que estoy utilizando se pueden descargar de internet, son completamente gratuitos. Tenéis los links de descarga en el primer tutorial de esta serie. Aparte de eso, si queréis crear un juego completamente propio vuestro, os aconsejo que os busquéis un diseñador, o también podéis aprender a diseñar vosotros mismos, como vosotros queráis. Dicho esto, vamos a empezar con nuestro tutorial y vamos a cambiar aquí abajo de carpeta. En la carpeta Assets vamos a ir a la carpeta Sprites que creamos en su día. Aquí vamos a hacer botón derecho y vamos a crear una carpeta en la que vamos a guardar todos los sprites relacionados con actores dentro de nuestro juego, por eso la voy a llamar Actors. En la siguiente carpeta vamos a guardar todos los fondos, de momento solo vamos a tener uno, pero queremos tener las cosas ordenadas, así que vamos a crear una carpeta para fondos y después vamos a crear una carpeta para la interfaz de usuario, en inglés User Interface, por lo tanto la voy a llamar UI. Muy bien, ya tenemos las carpetas necesarias. Algunas de estas las vamos a utilizar en este tutorial, otras no, pero ya las tenemos ahí para los tutoriales que quedan por venir. Ahora viene la parte más fácil de todo el tutorial y es importar nuestros sprites. Para ello vamos a venir a actores, vamos a abrir la carpeta y como vemos tenemos dos actores dentro. Por un lado tenemos nuestra base, que es esta que tenemos aquí, y por otro lado tenemos nuestro jugador. Como podemos ver en la imagen de la base, he juntado las tres diferentes versiones de la base en un solo archivo. En el juego vamos a utilizar tres versiones de la base, una verde cuando la base no tiene ningún daño, una amarilla cuando la base está dañada y una roja cuando la base ya está muy dañada. Como no queremos tener 1001 archivos dentro de nuestro proyecto en Unity, es muy aconsejable juntar imágenes que tengan que ver dentro de un archivo como he hecho yo aquí. Muy bien, vamos a seleccionar la base, vamos a seleccionar el jugador y simplemente arrastramos dentro de nuestra carpeta. Ya tenemos el jugador y la base importada. Vamos a hacer lo mismo con el fondo, elegimos y arrastramos y ya tenemos nuestro fondo importado. Podemos cerrar esta carpeta, ya no la vamos a necesitar más, y vamos a configurar nuestros sprites. Vamos a empezar con el sprite de fondo. Vemos aquí que al elegir el sprite en el inspector nos aparece toda la información necesaria. Lo primero que tenemos que elegir es con qué tipo de textura estamos trabajando. El programa ya nos está diciendo que estamos trabajando con sprites, quiere decir que nos estamos moviendo en el mundo 2D o también en el mundo de interfaces de usuario. De momento no hace falta que nos ocupemos de las demás cosas, ya que en el mundo 2D vamos a querer siempre un sprite. El segundo punto es el modo de sprite. Aquí tenemos uno individual, aquí múltiple y aquí polígono. Este sprite va a ser individual, pero no os preocupéis porque en este tutorial también vamos a tratar sprites múltiples. El siguiente punto importante es el pixels per unit. De momento lo vamos a dejar en 100, pero os quiero explicar lo que significa. Pasando a la escena, vemos que tenemos aquí estos cuadros en toda la escena y uno de estos cuadros en Unity se define como un unit, como una unidad. Y nosotros podemos definir cuántos píxeles de nuestra imagen va a ir dentro de una unidad. Y volviendo al inspector, por último tenemos el pivot, que creo que en español se llama pivote, pero lo importante es que nosotros lo queremos en la parte de abajo a la izquierda. Por lo tanto, vamos a cambiar esto a bottom left. Las demás propiedades de momento no nos interesan demasiado, pero no os preocupéis, como siempre iremos viendo todo en tutoriales más avanzados. De momento vamos a guardar los cambios que hemos hecho presionando Apply y vamos a crear rápidamente el fondo de nuestro juego. Para esto vamos a venir a la jerarquía, botón derecho y vamos a ir a Create Empty. Lo que hemos hecho es crear un Game Object, como podéis ver Unity lo llama directamente Game Object, sin ninguna propiedad excepto la propiedad de Transform, que ya dijimos que todos los Game Objects dentro de Unity tienen que tener un transform para poder posicionarlos dentro de nuestra escena.
Vamos a presionar W para poder ver dónde está este GameObject. Vemos que está aquí. Lo vamos a posicionar en 0, 0. Como vemos, lo tenemos posicionado justo donde queremos, en la parte de abajo a la izquierda. Y dentro de este GameObject vamos a crear nuestro fondo. Pero primero vamos a renombrarlo. Lo vamos a llamar Background. Perfecto, vamos a volver a hacer clic derecho, pero esta vez encima de nuestro background. Y vamos a elegir objeto 2D y Sprite. Como vemos, nos crea un nuevo sprite, pero esta vez está creado como hijo de nuestro background, cosa que nos va a ser muy útil en distintas situaciones. De momento vamos a renombrar también este nuevo sprite, lo vamos a llamar BG. Vemos que en el inspector tenemos un GameObject con un transform y un sprite renderer, que es el componente que se ocupa de enseñar nuestros sprites. Pero también podemos ver que este componente no tiene asignado ningún sprite. Podemos cambiar esto de dos formas. La primera de ellas es presionar este puntito que vemos aquí. Se nos abre una nueva ventana en la que podemos elegir un sprite que queremos asignar a este componente. En este caso sería nuestro fondo. Por otro lado, si tenemos muchos sprites y no queremos buscar en esta lista, simplemente podemos venir a nuestro proyecto y arrastrar el sprite a su sitio correspondiente. Como podemos ver, una vez elegido el sprite, aparece dentro de nuestra escena. Y ahora lo único que tendríamos que hacer es duplicar este sprite tantas veces como necesitemos. Pero tenemos un problema. Como vemos, este sprite comienza en el punto 0, 0, pero si hacemos algo de zoom, vemos que no cabe bien dentro de nuestros cuadros. Contando desde este punto hacia arriba, acaba aquí a mitad del tercer cuadro y hacia la derecha también acaba a mitad del tercer cuadro. Y esto nos va a dar un par de problemas a la hora de duplicar y posicionar el siguiente sprite. Para esto vamos a ir a la jerarquía, vamos a presionar Control D para duplicar. Vemos que nos crea un nuevo sprite y como hemos aprendido, mientras presionamos Control, vamos a mover el sprite hacia la derecha. Hemos posicionado perfectamente dentro de nuestros cuadros el siguiente sprite, pero como vemos tenemos aquí una brecha que no queremos tener. Queremos que nuestro fondo sea completamente homogéneo. Si os acordáis, al importar nuestros sprites hemos definido que queremos que tenga 100 píxeles por unidad. Muy bien, pues ahora tenemos que hacer algo de matemáticas. Yo os puedo decir que este sprite, que esta imagen tiene 256 por 256 píxeles. Si hacemos 100 píxeles por unidad, está claro que vamos a tener en la primera unidad 100 píxeles, en la segunda unidad otros 100 píxeles, 200 en total, y nos van a sobrar 56 píxeles. Lo que queremos hacer es que nuestro sprite quepa exactamente en 2 por 2 cuadros, lo que quiere decir que tenemos que dividir el ancho y el alto de nuestro sprite entre 2. Quiere decir que queremos 128 píxeles por unidad para este sprite en concreto. Vamos a guardar esto y vemos que ya los sprites caben mucho mejor. Vamos a mover el segundo sprite 1 hacia la izquierda y vemos que se nos cierra la brecha. Vamos a duplicar este sprite y vamos a moverlo hacia la derecha y vemos que ya podemos crear un fondo completamente homogéneo. Perfecto, he creado rápidamente el fondo, simplemente he ido duplicando el sprite una y otra vez y reposicionándolo tal y como lo necesitamos. Como veis, hemos recibido una lista bastante larga de GameObjects que de momento no nos interesa para nada y lo que podemos hacer al guardarla dentro de nuestro GameObject background, podemos cerrar esta lista y ya no la vamos a ver más, ya que no nos interesa para nada. Como este tema se está alargando más de lo esperado, vamos a parar aquí este tutorial. En el siguiente vídeo veremos cómo crear nuestra base y cómo trabajar con sprites en modo múltiple. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y apóyanos en Patreon. Muy importante, no te olvides de visitar a New Line Games en Facebook y en Twitter. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente tutorial.